Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos cibernautas que están conectados con nosotros aquí en el Ecuador y en todo el mundo entero. CGN Noticias, Radio y Televisión presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Estamos conectados con Coral TV de la ciudad de Nueva York, Gloria Visión TV, Postdata TV y una serie de canales de televisión que están conectados online con nosotros. El día de hoy tenemos la visita, nuestra grata visita con el economista Andrés Freire, quien es analista político, con quien vamos a hablar el tema del 16 de noviembre, la consulta popular y el referéndum. ¿Cómo ve esta situación de la consulta popular y el referéndum, economista? Bienvenido a nuestro espacio. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la bienvenida y siempre sentirme aquí gozoso de estar en este programa, ¿no? Bueno, permíteme darle dos análisis rápidos. Correcto. Primero, la consulta popular para muchos está siendo desconocida. En general, el presidente de la República lo que está es apostando a su popularidad y a su marketing. Pero en general, en promocionar lo que incluye las preguntas de la consulta popular, pues es bastante nulo. De hecho, la publicidad que se emite es relacionado hacia votar sí únicamente, pero no se muestra el condumio, ¿verdad? No se muestra la sazón de lo que incluye y finalmente pues termina siendo una especie de gran encuesta financiada por el electorado, que ya no se llamaría encuesta sino censo, en relación a la posibilidad de él tener un respaldo popular o no. Entonces, sobre eso pues las preguntas quedan en el aire. Hay preguntas que tienen que ver con cambios constitucionales, hay preguntas que tienen que ver con temas de seguridad, hay preguntas que tienen que ver con lo laboral. Aún eso está en el CNE debatiéndose, pero al final de cuentas pienso que va hacia esa línea. Y ahí viene la segunda parte, ¿no? Si la gente no conoce la consulta popular o el contenido de la consulta popular, lo que se podría notar entonces es la consulta popular es quizás un medio moderno de generar tensión en los contras o generar respaldo en un Estado o en un gobierno. Quizás esa sea la disyuntiva a partir de ahora. Y hay algo que mucha gente se pregunta. Quieren cambiar la Constitución. Y yo le pregunto a los miles de personas, cibernautas y que nos escuchan, ¿han leído la Constitución? La actual Constitución tiene muchos beneficios en la clase popular, en la educación, en la salud y en una serie de cosas. Pero no la conocen, pero quieren meterle en la cabeza a la ciudadanía que es necesario cambiarla. Bueno, yo sobre eso tengo algunos reparos. En primera instancia, cuando se impulsó la Constitución del 2008, correcto, esta tuvo un respaldo de más del 70% de la ciudadanía. Hubo un amplio y gran debate por parte de diferentes grupos sociales, sectores sociales, empresariales. Por lo tanto, más de un 70% lo apoyó. Si ese 70% que lo apoyó y que lo revisó, porque en ese momento se emitieron boletines, folletines, documentos, análisis, debates, participación en los medios de comunicación, participación en las universidades, en colegios, es decir, hubo una amplia difusión. Piensa que debe de cambiarla porque algún político, porque algún analista moderno, porque algún gobierno piensa que debe de cambiarla. Y ese 70% ya no es 70% a favor, sino que ahora se convierte en un 50-60% en contra o a favor. Entonces creo que el pueblo quiere otra constitución. Y eso queda en la voz del pueblo mismo. Correcto. O sea, porque yo pienso que la gente sí la ha leído. Bueno. No es que va a saberlo con la minucia que lo podría saber un jurisconsulto no. O un profesional del derecho, pero algo conoce. Conoce sobre los derechos de la ciudadanía, conoce sobre los derechos de la educación, conoce sobre los derechos de la salud, conoce sobre los derechos que tiene el ciudadano, conoce sobre los derechos sociales, conoce sobre los derechos de la resistencia, conoce sobre los derechos al medio ambiente, conoce sobre los derechos de los sectores estratégicos, conoce sobre los diferentes beneficios que ésta tiene. Correcto. Y asimismo sobre las diferentes responsabilidades que tiene un ciudadano y tiene un Estado con respecto a sus propios ciudadanos. Los conoce, los vive y también lo sufre. ¿A qué me refiero con lo sufre? Porque yo me he puesto a analizar a partir de muchos avatares que se comentan de que es la Constitución la que aupa a algunos criminales o la que no permite desarrollar al Estado, según algunos analistas que lo mencionan, pues yo me he puesto a analizar y me he dado cuenta que no es así. Aunque yo no soy un profesional del derecho y por lo tanto soy un ciudadano que tenga la posibilidad de analizarla,
¿verdad? Me he dado cuenta que, por ejemplo, lo que falla no es la Constitución. Ya. Lo que falla es la aplicación de la Constitución por parte de los que ejercen el poder, el que los ejercen la justicia y los que ejercen la administración pública. Por ejemplo, en el tema de que aupan a los delincuentes, ¿verdad? La Constitución es garantista, pero no para que el delincuente abuse de ella. Ya queda al buen criterio del juez y de un fiscal de hacer el procedimiento correcto para al delincuente llevarlo a la cárcel, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, se ha visto cómo en sectores en la sierra, en medio de paros nacionales, han visto cómo han doblegado a esas personas por medio de la fuerza pública y no pueden doblegar por medio de la misma fuerza pública a grupos delictivos. Entonces lo que sucede ahí probablemente ahí es que la Policía Nacional o los grupos militares no están siendo debidamente autorizados por quien manda. Y el que manda a la larga es el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, el presidente de la República, ¿verdad? Entonces ellos son los que están fallando en la ejecución de esa Constitución. En realidad, cada gobierno que incumple los derechos que la Constitución exige es el que está fallando. ¿Sí? No exactamente un gobierno, sino cada gobierno que lo incumple. Aquel que no ofrece la salud o el que no la entrega de calidad, pues es el que está fallando. La Constitución dice que la salud debe ser gratuita y universal. Si no hay salud gratuita y universal es porque la actuación pública, la administración pública no está ofreciendo las garantías, no está ofreciendo el presupuesto y no está ofreciendo la ejecución presupuestaria para que eso funcione. Y así sucesivamente son los diferentes elementos. Ahora, economista, ¿cómo ve usted la presencia de las bases militares en territorio ecuatoriano? Porque yo conozco que hay muchas bases militares extranjeras en otros países y sigue la droga y sigue todo esto. Bueno, hay que analizar que actualmente en el tema geopolítico, las bases militares, hay que ser claro, no va a ser para un tema, para solucionarte el tema interno. ¿Sí? Yo no, como país extranjero, en una época de crisis, que son los más interesados, por ejemplo, podríamos hablar de China, de Rusia o de Estados Unidos, grandes potencias, o Inglaterra, por hablar de unas 4, o Francia, no va a venir a solucionar los problemas de tu país. Así como un vecino no va a venir a solucionar los problemas de tu casa. Y yo pienso que ese es el análisis que tiene que hacer toda persona. ¿Vendrá un vecino a apoyarte a tu casa? No lo hará. ¿Por qué tiene que hacerlo el vecino millonario que está al frente? No lo hará. Si va a rentarte una casa o un cuarto en tu casa, es para los intereses de ese vecino. Lo mismo sería en el caso de estas potencias extranjeras que pretendan querer una base en territorio nacional. Pues es para sus temas geopolíticos. ¿Cuáles temas geopolíticos? Pues obviamente hay una expansión china en Latinoamérica por medio de grandes recursos que ha invertido a partir de los créditos. Hay un acaparamiento de comunicación por parte de Estados Unidos, en su momento también inversión en crédito. Está también el lobby de Europa y está también la televisión rusa que está teniendo alguna acogida por parte de algunos actores en toda Latinoamérica. Pues bueno, esa es la gran preocupación, mi estimado Carlos, ¿verdad? De estas grandes potencias, que ellos en Ecuador no tienen un asentamiento. No. Pues pueden tener 7 bases en Colombia, pueden tener algún respaldo en China, de China en Perú, con un gran puerto como el puerto de Callao, ¿verdad? Pero en Ecuador es una tierra de nadie. Entonces, al ser una tierra de nadie, pues alguien debe estar aquí, dice, como una tierra en blanco, ¿verdad? Estuvo Estados Unidos y me sacaron. Pues piensan que deben de recuperar ese espacio, ¿verdad? Porque obviamente Ecuador tiene un puerto estratégico como es el de Manta. O Galápagos. Y Galápagos, obviamente, ¿verdad? Pero que vengan a solucionarte el problema del narcotráfico, no, porque en general en otros países se ha visto que no ha sido así. Colombia no es un ejemplo, ¿verdad? En Europa, donde están las bases, en realidad lo que hay es guerra, y en Asia, donde están las bases, lo que hay es guerra. Y probablemente con el problema que tiene que ver donde están las naves y los barcos estadounidenses en el sector del Caribe, lo que yo veo con preocupación es que se acerque una guerra donde lastimosamente Latinoamérica va a ser parte. Ahora una pregunta, hay un trabajo que se está planteando que sea por hora, sea en el aspecto turístico, pero ya se votó en otra consulta que salió el no, que el trabajo por hora no sea beneficioso. A ver, si ya se votó el no,
Yo pienso que esto tiene que pasar como cuando sucedió con el IES en la época de Sixto Durán Ballén, donde él también consultó si había un interés de privatizar el seguro social por parte de los afiliados votaron no, y por ende esa decisión duró décadas, claro, que incluso se ratificó en la Constitución de la República del 2008. El gobierno nacional debía ser consecuente a esa respuesta, pero si el gobierno nacional desea preguntarle de nuevo y gastar unos 50, 80 millones de dólares, pues la ciudadanía tiene que tener la posibilidad de decirle no nuevamente. Ahora, si la ciudadanía cree que le van a contratar por horas, cuando se ha visto que el PIB per cápita, que es la representación del ingreso promedio de la ciudadanía, está reduciéndose, y que una disminución de derechos va a darle más trabajo, y como dicen algunas personas, preferible tener $1 a tener ninguno, ¿verdad? Lo que va a hacer en realidad es disminuir la capacidad de poder adquirir a las personas, el gasto personal disminuir, y por ende quienes van a ser más perjudicados no es el que contrata. Déjame plantearle lo siguiente, porque el que contrata lo que va a pensar es que va a disminuir sus costos, ¿verdad? Va a disminuir sus costos y por ende va a tener mayor posibilidad de tener utilidades. Claro. No, lo que va a suceder, mi estimado Carlos, es que va a haber una especie de catástrofe financiera, porque las personas van a tener menos posibilidad de pagar sus créditos, cosa que ya se ha visto que es un sobreendeudamiento nacional, y asimismo va a disminuir la posibilidad de la compra en efectivo, lo que trae como resultado una disminución de la liquidez por una disminución del consumo de las familias y los hogares. Ahora, una pregunta que le voy a hacer al economista. ¿Cómo ves la situación que está planteando el presidente de la República, separar el seguro en la parte médica para los jubilados y simplemente quedarse en la cuestión general del seguro? Mire, vamos a plantearlo esto de la siguiente manera. A ver. Vamos a suponer que yo mañana le diga que le estoy debitando vamos a hacerlo en términos redondos, 10%, sabemos que no es 10%, sino 9.45 en el IES. Ya. Vamos a suponer que es 10, y que el empleador le da otros 10, por lo tanto 20% de su salario va al seguro social. Si ese 20% usted me va a decir a mí que no me va a dar seguro, pero que me va a aumentar la jubilación, o que me va a dar alguna especie de beneficio físico en metálico, o me va a aumentar a mí la posibilidad de acceder a crédito, yo le puedo decir, ok, entonces, ¿cómo yo voy a acceder al servicio de salud? Porque la gente aquí se enferma, y lo que más hay es farmacias, ¿verdad? No, es que usted va a tener mañana más farmacias con atención médica gratuita en los hospitales. Ah, eso ya existe, pero sabemos bien que los hospitales son de mala calidad. No, es que va a haber un servicio de privatización en los hospitales y por ende vamos a entregar algún tipo de beneficio a los hospitales para que te atiendan a ti. Entonces yo diría, ok, yo que no me estoy atendiendo en el seguro, me podría atender en un hospital de muy buena calidad, pero eso no está pasando. Por lo tanto, las personas que ven con preocupación que se quiten los servicios de salud son en primera instancia porque no va a haber acceso a esa misma salud. No. Es decir, el gobierno lo que va a hacer, y lo voy a decir de esta forma mirando a la cámara, de ese 20% que te corresponde, va a mantener los servicios de afiliación, es decir, la jubilación la va a mantener, los servicios de préstamo van a ser similares, pero te van a quitar el servicio. En otras palabras, en términos castizos, mañana es como que tú vayas a comprar por los mismos $100 de comida, en vez de darte varias fundas de arroz y varias fundas de carne, te van a dar todo menos la carne, que a la larga es lo que le interesa a la gente, la salud. ¿Y quiénes se van a ver perjudicados? Pues en primera instancia se van a ver perjudicados los abuelitos, las personas de tercera edad y las personas que reciben servicios por maternidad. Súmele a eso las personas que tienen enfermedades catastróficas, por ejemplo, las personas que tienen de hipertensión, de diabetes y también los servicios de personas que tienen cáncer. Esas personas se van a ver directamente afectados porque esos servicios no los va a entregar el sistema de salud pública, el Ministerio de Salud Pública. Porque actualmente un afiliado recibe salud, atención, exámenes y también medicinas. Si la salud no la recibes, que es tu propia plata, no la paga el Seguro Social y pretendes que la pague el Ministerio de Salud Pública, pues ya sabemos la calidad de servicio que hay en el sistema de salud pública, que no se están construyendo hospitales y lo que va a haber es una merma en los servicios de salud.
Ahora, para terminar, ingeniero, economista, el arbitraje internacional también lo quieren volver a poner. Bueno, eso es no un requerimiento, más bien es una imposición que se ha visto por parte de las personas que invierten en este país. Pero ¿quiénes invierten en este país? En realidad este país se invierte, el 1% de la inversión es extranjera. Por lo tanto, las grandes inversiones que se hacen aquí es en petróleo y en minas. Por lo tanto, usted tiene que buscar allá porque ellos están interesados en el arbitraje internacional. Y sencillo, mire que están interesados es más bien por el tema del daño ambiental. Como muchas de esas empresas han hecho un daño ambiental importante en tema el tema de medio ambiente, el tema de agua, el tema de poca reforestación, al uso y usufructo de los derechos de la naturaleza, porque al tener un proceso de extracción de petróleo o extracción de minerales, pues obviamente hay un problema de agua, hay un problema de minas, pero hay un problema de reforestación, hay un problema de contaminación ambiental, pues sin duda, al haber realizado esto, sin la respectiva pericia, sin la respectiva tecnología, pues hay una afectación a la naturaleza. Y la Constitución, al tener derechos a la naturaleza establecidos, al mismo tiempo los pueblos, al tener derechos de poder reclamar esto, pues se van a ver afectados. Y ese es el verdadero motivo por el cual estas grandes empresas están interesadas en el arbitraje internacional. Ya ve usted lo que pasó con Chevron, ¿verdad? Y así hay otras empresas canadienses, norteamericanas, inglesas y chinas que están interesados en que esto se elimine. ¿En beneficio del Ecuador? Pues obviamente no. No me va a decir a mí tampoco que en beneficio de la inversión internacional, porque siempre, de forma histórica, la inversión internacional ha sido marginal en este país. Y digo histórica, no en el gobierno actual, no en el gobierno de Lasso, no en el gobierno de Moreno, no en el gobierno de Correa, en el gobierno del que usted se imagine, es marginal la inversión extranjera en este país. ¿Por qué? Pues sencillamente tenemos a dos grandes competidores de inversión como es Colombia y como es Perú, con mayor mercado, con mayor capacidad de acceder a recursos, y Ecuador, para ser un país pequeño, más bien debería diversificar su capacidad productiva. Mírenlo, por ejemplo, usted Uruguay. Uruguay es un país del porte del Guayas y con la población que tiene el Guayas es más rico en su población que Ecuador. Y eso debe ser un punto de análisis por parte del país. Por ejemplo, para poner un ejemplo y terminar con el tema de Uruguay, ya que lo comenzamos. Por ejemplo, allá en Uruguay el presidente tiene prohibido hacer campaña política. Prohibido. El presidente es de los 3,5 millones de habitantes de Uruguay, ni siquiera puede pisar la sede de su propio partido político. Y no se puede reelegir inmediatamente. Si quiere reelegirse, tiene que esperar un periodo y volverse a reelegir. De tal forma que el presidente deja de ser sujeto político a volverse un gestionante de la administración pública. Es lo que deberíamos pensar aquí. Aquí el presidente es político, es modelo, es empresario, es presidente, aparte de eso es tiktokero. Y no es que reclamo, no hablamos de este. Si mañana estuviera otro, estuviera haciendo lo mismo. Y si estuviera otro, también estuviera haciendo lo mismo. Eso perjudica a los otros partidos políticos y resta capacidad de gestión en los propios gobernantes, porque se dedican a reelegirse en vez de dedicarse a administrar la gestión pública. Y usted tocó los partidos políticos, y quieren simplemente eliminar los partidos políticos, ¿y quiénes van a quedar? ¿De los que tienen plata o más? Bueno, no es que quieren eliminar los partidos políticos, lo que quieren eliminar es el financiamiento de las campañas. Claro. Yo le voy a decir algo con sinceridad. El financiamiento de las campañas, y esto creo que quizás usted porque quiere cerrar la entrevista, el mayor beneficiario son los medios de comunicación. No un medio de comunicación como este, un medio de comunicación sencillo. Son los grandes medios de comunicación. Los tradicionales. Sí, los tradicionales, ¿verdad? Porque ellos son los que reciben ese dinero. El 80% de la publicidad que se maneja actualmente se hace en redes sociales. Todo. Pero el financiamiento de campaña no se hace en redes sociales, no. Se hace en los medios de comunicación. Sin embargo, en una campaña política, el político gasta en medios de comunicación tradicional, actualmente financiados por el Consejo Nacional Electoral, gasta en logística, gasta en infraestructura de campaña, gasta en artistas, gasta en material publicitario, gasta en redes sociales, gasta en influencers y gasta en estrategas. Ese porcentaje que está gastando, yo le calculo un 30-40% de una campaña seria. ¿A qué me refiero a una campaña seria? Una campaña que pretenda ganar.
para que usted tenga la posibilidad de acceder a la presidencia de la República, mínimo usted tiene que gastar lo que usted pretende de votos multiplicado por 3. Esto se ha visto en estudios a nivel de toda Latinoamérica. No es que alguien tiene que darle $3 a cada ciudadano que va a votar por uno. No. Es la inversión de una campaña seria. Entonces, si usted pretende $5 millones, 5 millones de votos para ser presidente de la República, que es lo que gana aquí, más de $5 millones, usted tiene que tener 15 millones en el bolsillo. O sea, las campañas son millonarias. El CNE financia un porcentaje de esto. 1 millón, 2 millones, que es lo que va a medios de comunicación. 5 millones, póngale mejor de los casos. Y en territorio rural, en candidaturas cantonales, el porcentaje de financiamiento es ínfimo. Por ejemplo, en Durán, tengo entendido que le pueden dar, dependiendo de la cantidad de candidatos, $5,000, $10,000 para campaña. Durán, una población de 600,000 habitantes. Entonces, ¿a quién beneficia? ¿A los medios de comunicación? Beneficia al contador del partido muchas veces que conversa con los medios de comunicación y por ahí le tiran una comisión. Voy a hablar, esta es infidencia, ¿eh? Mire que esto no se dice mucho, ¿verdad? Ahí hay una comisión que a veces se le da a los directores del partido. Y también, muchas veces también la posibilidad de algún candidato joven, con presupuesto pequeño, de poder darse a conocer, ¿verdad? Esto último interesante, pues relativamente sí. Quizás lo que deberían es fortalecer el sistema de partidos, que no darles para la campaña, sino darles para la capacitación y la formación, no para que se lleven la plata a los bolsillos, sino como en Alemania, donde los sistemas de partidos son fortalecidos por parte de fundaciones y partidos políticos verdaderamente serios que van a las universidades, dictan cátedras, dictan capacitaciones y forman líderes. Mire usted, por ejemplo, a los partidos actuales. El partido actual de ADN, un caudillo actualmente que se está convirtiendo en Daniel Noboa. Quítelo a Daniel Noboa y no hay nadie más ahí. No hay nadie. RC5, un partido de un caudillo que es Rafael Correa. No hay nadie. Rafael Correa y por ahí algunos líderes. Sí, hay unos no del bagaje de Rafael Correa, no, pero algunos líderes. Mira el Partido Social Cristiano, un partido de otras líderes como León Febres Cordero y Jaime Nebot, pero quítele a León Febres Cordero, déjelo a Jaime Nebot, quítele a Jaime Nebot y no encontrará a nadie. La Izquierda Democrática, un partido muerto que ya creo que ni suena, un partido histórico, y así mismo podemos hablar del Partido Socialista Ecuatoriano, el antiguo partido de Álvaro Noboa. Todos los partidos lo único que han hecho es, como el antiguo partido de la Unidad Republicana de Sixto Durán Ballén. Claro, el PUR. El PUR. Mandar a alguien a la presidencia, ganan, llevan y se desaparecen. Así es. Lastimosamente. Y eso no debe ser así. Si financia el Estado el desarrollo de una parte política, lo cual es justo, verdadero y necesario, pues que sea con la parte, por otro lado, un proyecto político verdadero, que perdure, como sucede, por ejemplo, en la Alemania. Hasta el día de hoy, partidos de la época del 40 persisten, como partidos, por ejemplo, como la democracia cristiana allá, o partidos, por ejemplo, como la socialdemocracia, o inclusive un partido social cristiano que, ojo, nace ideológicamente de la zona de Baviera y Alemania. Y por eso usted ve aquí la antigua UDC, que era el partido de Yamil Maguad y de Osvaldo Hurtado, y el partido de León Febres Cordero y Jaime Nebot. Esos partidos fueron inspirados en los partidos de Alemania. ¿Ve? Lo mismo la Izquierda Democrática, la izquierda también inspirado en el Partido Socialdemócrata de Alemania. Le damos con la palabra final, economista. Le agradecemos mucho dar luces a todos nuestros amigos cibernautas que nos están viendo y escuchando en el Ecuador y en el mundo entero. Bueno, muy agradecido, Carlos, por haber conversado estos temas. No solamente conversamos en la parte de la consulta popular del referéndum, sino que hemos conversado sobre cómo debería un poco manejarse el Estado. Con seriedad, sin al aspecto político, sino saber que cada funcionario público no se debe al partido político, sino al que lo elige, en este caso, el pueblo ecuatoriano. Fue la intervención del economista Andrés Freire, analista político, que nos visita esta ocasión. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Muchas gracias.